Listo, listo. Hola, hola. Bueno, muy buenas noches a todos. Perdón por la demora. Estábamos en un problema técnico, pero aquí ya desde Popayán y Bogotá transmitiendo para todos ustedes. Eh, Muchísimas gracias, María Fernanda, por permitirte y darnos este espacio para conversar acerca de este tema tan interesante como lo son las alergias y las intolerancias. Les quiero contar que María Fernanda es terapeuta holística, maneja varias herramientas de sanación, ella es odontóloga de profesión, ortodoncista, pero desde hace varios años ella viene estudiando varias herramientas de sanación energética y transpersonal y la he visto, cosas geniales. En lo personal ha sido de mucha ayuda y contribución para mi vida. He aprendido de ella las herramientas de Access Consciousness y también método Yuen. Entonces, he tenido la posibilidad de que me haga terapia personal y en esa terapia personal he encontrado que aquello que se manifiesta físicamente, que de hecho soy médica, y hay cosas que normalmente desde la academia nosotros podemos pensar que solamente se resuelve a través de medicación o tratamiento físico, pues los tratamientos energéticos también pueden tener no solamente relevancia, sino también impacto importantísimo a nuestra salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, le dije yo a María Fernanda, oye, qué rico poder tener una experiencia en un live con varias personas que puedan escuchar de esta posibilidad. Y la gran ventaja de esto es que muchas más personas puedan sanar y bueno, qué rico que puedan eh, conectarse a este live y que puedan hacer sus preguntas y pues, estaremos respondiendo sus inquietudes. Ay, Jenny, muchas gracias por esa invitación, toda esa presentación también, muchas gracias. Y sí, son muchas las herramientas, muchos los caminos, muchas las preguntas, muchas las situaciones que se nos van presentando en el día a día y mucha la comida que comemos y mucha la comida que no comemos. Y este es un tema que ha sido bien interesante porque independiente de herramientas, como que siempre están esos conceptos de no comas esto porque es malo o come esto porque es bueno. Pero, y si bien es cierto que queremos enfocar un poquito a toda esa teoría basada desde el método Yuen, también hay otras herramientas, por ejemplo, desde Access Consciousness, que también mencionaste, que nos invitan enormemente a conectar con el cuerpo, ¿no? Y desde muchos aspectos también sabemos que toda persona, todo ser es diferente, cada cuerpo es diferente, entonces lo que te sirve a ti no necesariamente es lo que me sirve a mí y nosotros tendemos a generalizar todo, ¿no? Y entonces, pues claro, todos nos dicen, por ejemplo, en el ámbito de salud, no comas esto, come esto, bájale al azúcar, bájale de pronto a la carne o come más carne. Hay muchos puntos de vista con respecto a la alimentación o de si te lo comes todo o no te lo comes todo, también tiene otras implicaciones bien interesantes en otros aspectos, pero es un contexto muy grande y bien interesante cuando yo digo, jugamos un poquito con esta energía, porque a veces incluso no es simplemente, bueno, ¿qué dice este libro? ¿Qué dice esta teoría? ¿Qué dice esta escuela? ¿Qué dice este método? Sino realmente, ¿qué dice tu cuerpo? ¿Y qué hay en ti? ¿Qué pasó en ti? ¿Qué hay en tu historia que te lleva a eso? Y eso es lo bonito. Entonces yo siempre digo, juguemos a descubrir qué hay, exploremos qué hay detrás de, porque a ti te sienta mal de pronto tomarte una leche y al otro no, o de pronto hoy sí y en un mes no, ¿no? Entonces hay muchísimas situaciones que pueden estar influyendo eso. Y para irnos de pronto a lo grosso, a veces el mismo estado de ánimo que tú tienes, ¿sí? El día que te tomas, digamos, esa leche y estás enojada, estás con rabia, de pronto la leche no va a entrar como tan fácilmente que como si lo haría cuando estás así o sea, en buenos términos, digámoslo así, de buen ánimo, ¿no? Y de hecho, fíjate que hay también muchos conceptos, y esto está mostrado en películas,
cómo la alimentación o cómo las emociones se expresan también a través de la alimentación. Pero más allá de eso es que hay detrás cuando también algo nos sienta mal. Puede ser ese enojo, claramente, el enojo nuestro o por qué no el enojo de quien cocinó, ¿sí? Porque si estamos conectados con todo y tenemos una influencia en todo y todo nos influye, pues por lo menos eso es como yo veo esta realidad, que todos somos antenitas receptoras y transmisoras, entonces una palabra tuya, un pensamiento, impacta al resto, a todo lo que hay alrededor, ¿sí? Entonces, ¿por qué no un pensamiento, una emoción de otro no te va a impactar? ¿Cuántos no hemos vivido aquello de que entramos en un salón y alguien está triste y de pronto estás tú triste, ¿no? Entonces son muchas cosas. ¿Y cuánto de esa posible tristeza, ese posible enojo, no lo puedes también transmitir a los alimentos? Porque entre otras, si partimos también de ese punto de vista que todo tiene conciencia, los alimentos tienen conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal que esos alimentos también puedan captar o ser impactados por tu propio pensamiento o por tus emociones, tus sensaciones? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto queda ahí instaurado dentro del mismo alimento que luego todos nos comemos? O cuando es sembrado, cuando es cultivado, cuando es cosechado. Entonces, pues yo me hago la pregunta en este momento es, wow, ¿cuánto puede haber en esos alimentos que consumimos, independiente de cuál en este caso? Porque es toda una cadena de personas, toda una cadena de pensamientos, de emociones que pueden estar impactando ese mismo alimento que luego nosotros lo tomamos, independiente de si es crudo, cocido, lo que sea, o en el restaurante o en la casa, ¿sí? Porque cuánto puede haber detrás. Entonces son muchísimas, muchísimas las situaciones que pueden impactar. Y asimismo, cómo puede estar asociado a tantas de esas situaciones que vivimos, por ejemplo, cuando tú vives un conflicto y en ese momento estás ingiriendo algo, ¿sí? Y es ahí un poquito el tema que nos trae acá, porque de pronto peleaste con el novio y en ese momento estabas tomando un café y el café se queda como un, digámoslo así, como ese recuerdo de esa pelea, del enojo que generó esa pelea. Y cada que tomas un café, de pronto entonces se genera enojo, ¿sí? Pero ya ni te acuerdas por qué, porque no estás consciente de que todo puede impactarte y que todo puede afectarte de alguna forma. Entonces yo te pregunto a ti, qué te cae mal? ¿Qué problemas o qué temas de alimentación tienes? No, se le tiene la paciente. Realmente, una de las preguntas que yo tenía también, de hecho, es porque, digamos que antes, bueno, igual la industria alimenticia ha generado una producción en masa, producción masiva de estos alimentos que antes, por ejemplo, los pollos crecían en menos tiempo y ahora son levantados, como les llaman, en mucho más corto tiempo y eso genera un cambio químico en ellos. Asimismo la leche, asimismo todos los alimentos generalmente están teniendo una alteración o le han generado un cambio para poder que los alimentos puedan ser producidos en mayor cantidad, en menor tiempo y con menores costos, ¿no? Total. Sin importar el valor nutricional, pero realmente teniendo en cuenta eso, pues desde la medicina funcional nosotros hablamos de que del intestino permeable, por ejemplo, que entonces es una condición en la cual nosotros a través de ciertas proteínas que están en los alimentos se genera una alteración en la dinámica intestinal y se genera permeabilidad y hay rupturas de enlaces entre las células y genera muchas de las toxinas que podemos consumir en los alimentos pasan a la sangre y eso hace generalmente dolores articulares o toxicidad, enfermedades de tiroides, y otras enfermedades neurológicas asociadas a este tema de, por ejemplo, permeabilidad intestinal. No sin desconocer obviamente lo que significa el poder tener la intolerancia a la lactosa, al gluten, todo esto que se está mencionando pues ahora que está muy en boga
pero adicional a eso también es que es muy diferente a las alergias alimentarias, ¿no? Donde normalmente no solamente está afectando el sistema digestivo, sino también todo un sistema inmunológico y pues genera, por ejemplo, dermatitis alérgica y puede generar un shock anafiláctico y bueno, es un camino o ruta distinta. Digamos que de esas tres cosas que hemos mencionado, la persona presente, yo, he tenido problemas y lo sé que tengo temas con permeabilidad intestinal. Por lo tanto, eso ha generado que me restrinja mucho en ciertos alimentos y otros que me encantan, no los puedo consumir pues porque sé que me va a generar un dolor en el cuerpo si los consumo. Y hace poco les cuento, estuvimos de viaje con María Fernanda visitando el sur de América y estando allá me daba cuenta, wow, primero, María Fernanda se cuida mucho en la dieta. Yo soy un poco más glotona, pero notaba, o sea, de verdad, y le decía yo a María Fernanda, es increíble cómo me pude haber comido este alimento y generalmente al otro día ya me costaba un poco más caminar o subir las escaleras. Y la verdad sé que no soy la única, ¿no? Son varias personas que están pasando por lo mismo. Y no solamente ya es la leche, ya no solamente es el cerdo, ya todos los alimentos que tengan lectina, yo digo, wow, pero cuánta restricción, cuánta necesidad hay de que nosotros hagamos algo al respecto, porque cuando nos pusimos a investigar los alimentos que tenían esta proteína, pues son un montón, y son un montón tantos que uno dice, bueno, entonces, ¿qué como? Que no puedes comer el tomate, que no puedes comer el pimentón, que no puedes comer trigo, que no puedes comer un montón de alimentos que normalmente, digamos que dentro de las ensaladas como las habichuelas, no puedas comerlo, o las papas, por ejemplo. O sea, estamos en Colombia, el cultivo de papas es impresionante, hay papa a todo. Ahora, si te vas a Popayán, todo el pipián, todo lo que tenga que ver pipián, es papa. Entonces, cuando me entero de esto y digo, no, no puedo comer papa, o sea, literal, le digo yo a María Fernanda, bueno, y entonces, ¿qué vamos a consumir? Entonces, viene y surgió la duda, le digo yo a María Fernanda, por favor, hazme un proceso. Digamos que está la situación, y yo ante la situación, yo no puedo cambiar la industria alimentaria. Puedo cultivar mi propia papa, puedo cultivar mis propias verduras, claro, pero si la verdura en sí misma trae la proteína que yo no puedo percibir, entonces también, ¿en dónde me encapsulo? O sea, ¿hacia dónde me voy? ¿Me cambio de planeta o como una vuelta, no? Te digo, bueno, ¿qué sé cómo? Entonces, en eso, yo les quiero contar que María Fernanda, por ejemplo, me ha hecho procesos para otros síntomas, para otras cosas, y la mejoría ha sido abismal. Y todo fluye en lo que ella mencionó ahora, en qué me afecta, ¿no? O sea, que yo, hay cosas que pueden pasar afuera y que yo lo hago relevante y me afecta a tal punto que me genera una limitación ante ello. Y en ese caso, María Fernanda me ha llevado mucho a que esa intolerancia que tenía a muchas cosas, incluyendo cosas energéticas, me ha llevado a que yo pueda ser más tolerante. Ok, si eso es un tema de tolerancia, ¿cierto? No solamente energética, sino ya con el alimento, ¿qué podríamos hacer al respecto? ¿Cómo podríamos cambiar? ¿Cómo podríamos sanar? ¿O qué podríamos hacer al respecto? Y por eso es que le digo yo, venga, hagamos un live y contémosle a más gente, no pasa nada, que yo vivo y mis cosas, eh, pero que lo importante es que más gente pueda aprender de esto y pueda entender que puedan haber otras soluciones y otras posibilidades. Sí, es un tema bien, bien interesante y ha salido siempre, siempre a flote y en muchas ocasiones, o sea, está como siempre presente y tenemos que hablar de esto, tenemos que comunicar también acá. Fíjate que, por ejemplo, en mi caso, voy a develar algo también. El pimentón fue como mi arma así terrorífica dentro de la alimentación, pero acá todo el mundo también cocina con pimentón y bueno, y tiene que tener un proceso para que quitarle ciertas sustancias, etcétera, etcétera, pero yo como que lo veía e inmediatamente me ponía mal. Entonces comencé a hacer esos procesos y ya, si me sirves pimentón, yo me lo puedo comer. Lo que pasa es que ya no me gusta, realmente reaccioné tanto, resistí tanto a él que no es que me encante comerme un pedazo de pimentón por el sabor, pero ya no, ya mi cuerpo no tiene la reacción que tenía antes, ¿sí? Y es ver también qué hay, qué ha pasado, con qué está asociado ese alimento. Por ejemplo, que tú dices ahorita las papas, ¿sí? Porque haces una intolerancia a una papa y sí, puede ser que es la lectina, pero entonces, ¿por qué no podemos comer una papa que puede tener una lectina o por qué no podemos comer esa sustancia? Entonces, ¿qué estamos asociando, o nuestro cuerpo que está asociando a eso?
o qué proceso se está generando que esté en rechazo de esas sustancias que antes se consideraban de pronto más benéficas para nosotros o ni siquiera se consideraban. Porque entonces ese es el otro punto. Cuando empiezan a decirte, es que la leche no puede consumirse así, la leche no puede consumirse así. Y bueno, hay muchas teorías, ok. Empecemos que, como dicen, el único mamífero que alimenta sus crías con la leche de otro mamífero es el humano, ¿no? Pero ¿cuánto se ha vendido también que tiene que ser descremada, deslactosada, y cuando es entonces se perdió también la calidad de la leche, incluso se le ponen una cantidad de químicos para quitarle, cambiarle las proteínas, cambiar toda esta constitución, aminoácidos, etcétera, etcétera. De eso no lo tengo tan claro, todos los procesos, pero sí, digamos, se desnaturaliza mucho. Entonces, al final, ¿qué estamos tomando? ¿Sí? Estamos tomando agua teñida de blanco o una mezcla de químicos, pero independiente de, ¿sí? Es, ¿qué tal si tú le preguntas a tu cuerpo qué quiere? Por ejemplo, el aguacate. Yo siempre traigo el tema del aguacate. Es muy bueno. Acá no estoy debatiendo lo bueno. Pero si yo le digo a mi cuerpito, ven, comamos aguacate, mi cuerpo se contrae totalmente. Se contrae totalmente. ¿Sí? Y de hecho cuento muchas veces una historia de alguna vez que me hicieron un análisis de un cabello y me decían, le recomendamos no consumir aguacate, según ese análisis, ¿sí? Que sea, qué curioso, mi cuerpo ya me estaba diciendo, no hagas eso, ¿sí? Pero entonces, ¿qué ha pasado detrás? Por ejemplo, volvamos a la leche. Si nos vamos a esas teorías, ¿qué memorias hay en ti con respecto a la leche o qué significa la leche? Por ejemplo, la leche tiene que ver con la alimentación materna, o sea, está muy enfocado. Entonces, esa leche tiene que ver con la mamá o con la falta de mamá quizás, con esa necesidad de afecto a través de la leche. Entonces, ¿cuántos son así tan lecheros, tan terneros? Y es porque realmente de pronto ese vínculo tiene alguna situación, ¿no? O cosas tan simples, si nos vamos como en otros aspectos, ¿cuánto tú tuviste, tú o algún ancestro, algún familiar, qué sé yo, lo viste, lo viviste, lo experimentaste, no sé, en esta o cualquier otra vida, acá, porque somos una cantidad de información, ¿sí? Puede reñir para algunas personas el concepto, pero sí la tenemos. Y es, o para mí sí, y es cuántas veces tú o tu familia o alguien tuvo que levantarse a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, con todo el esfuerzo a ordeñar vacas. ¿Cuál fue ese contacto con la leche que está saturado de ella? No quieres saber más de la leche, ¿sí? Entonces, algo así puede generar una reacción y puede sonar así. Ajá, sí, y puede generar como que ese punto de vista de estás loca, ¿no? Pero ¿cuántos intenten eso de pronto con algo tan simple, sin irnos a teorías, sin irnos a nada de nada? Eso que les sienta mal, eso donde están generando algo así, pregúntense si quizás es que estuvieron mucho tiempo en contacto con esa sustancia, ya sea porque ordeñaban las vacas, porque solo podían alimentarse de eso, por ejemplo, el pan, ¿cuántas alergias al gluten hay? ¿Sí? O cuánto se ha hablado de que el gluten es un factor, que es una proteína del trigo y obviamente la mayoría de pan se utiliza harina de trigo. Entonces, uno, ¿cuánto estuvieron cosechando trigo, moliendo trigo, etcétera, etcétera? Pero algo que a veces me llega es, ¿cuántas veces vivieron solo a punta de pan y agua? Que es un factor de, o sea, una situación a veces de carencia, ¿no? Dentro de la alimentación, o porque simplemente no podían conseguir nada más. Y uno lo ve, ¿no? Cómo intercambiaban esos bulticos de harina para poder hacer su pan porque era el centro de alimentación, ¿sí? De hecho, desde los conceptos religiosos también tiene una significancia muy grande. Entonces, ¿qué significa para ti el pan? Pero, ¿o cuántas veces
lo único que tuviste en tu alimentación fue eso, que dices, ya, párale, ¿no? Alto. Entonces, pues no sé, yo sí me hago muchas preguntas de este tipo ¿por qué haces tú una intolerancia al gluten? ¿Por qué tú no puedes comer un pan? Entonces, ¿qué significa para ti el pan? ¿Cómo lo estás asociando tú? ¿Mm? ¿Qué te llega a ti? No a los demás, a ti, porque todos somos muy diferentes. O la papa, ahorita que hablabas de la papa. ¿Cuánto has estado cosechando papa, viviendo de la papa? ¿Cuántas veces o cuánto el mundo incluso, y quién sabe si de pronto estuvimos en esas vidas, la papa fue la que sacó del hambre a muchas poblaciones después de estas guerras mundiales? ¿Sí sabías? Y por eso se consolidó la papa como un alimento, ¿cómo se dice? Básico. Muy básico, latente en toda la alimentación, donde sea que sea, ¿sí? Así como el arroz. Pero la papa específicamente fue un elemento que realmente sacó del hambre a mucha gente. ¿Y cuánto puede estar asociado que si comes papa te engordas? Puede que a otra persona no le haga nada, pero está asociado a las hambrunas. ¿Cuánto tuviste que generar reservas a través de eso? Que entonces tienes instaurada la papa como una forma de tener una reserva para poder salir del hambre o de la hambruna, ¿sí? Entonces, ¿qué significado, qué te trae esa sustancia, no esa sustancia, ese alimento, ese elemento que vas a consumir a ti? Entonces, hay muchos aspectos detrás de, ¿sí? Ahora, en las alergias a veces es muy frecuente que esté asociado a eso que en algunas áreas se llama como anclaje, ¿sí? Que es lo que mencioné al principio. Por ejemplo, tú tienes un conflicto, una situación, viene algo, no sé, estabas comiéndote el pan también, y de pronto te llega una noticia muy fuerte para ti, ¿sí? Y eso te impacta y te genera una cantidad de situaciones y lo que está asociándose o para el cuerpo, la asociación que genera entre ese conflicto y digamos, y lo que estás haciendo es ese pan con el que estás alimentándote, que estás comiendo en ese momento, ¿sí? Entonces el pan se vuelve como un anclaje, ¿sí? Del conflicto. Es el indicador que ahí hay algo que normalmente no está resuelto, ¿sí? Entonces de repente comienzas a hacer alergia al pan, ¿sí? O a eso que estabas consumiendo. O de pronto, fíjate que hay algo bien interesante, cuánto nosotros le echamos la culpa a la comida, ¿sí? ¿Y qué tal que esa alergia, esa reacción, no llamemos alergia, esa reacción que tienes en tu cuerpo, no es ni siquiera con la comida, pero le echamos la culpa a la comida, sino es por el contexto que está alrededor tuyo, de pronto la persona con la que estás hablando o el tema con el que estás hablando, y entonces, no, fue la alergia al camarón, no, fue la alergia al pescado, no, fue la alergia a. Y realmente era una reacción, sí, una reacción claramente, pero no era necesariamente una reacción a ese alimento. Es cierto. Entonces, ¿cuántas cosas están asociadas a eso o hemos asociado? Entonces también ahí empezamos, ok, es que fue ese pescado, ¿sí? Entonces ya también creamos la idea, es el pescado y cada vez que comemos el pescado, pues obviamente podemos tener una reacción, porque es también lo que nosotros creamos, porque somos grandes creadores. Entonces hay que tener cuidado también con lo que decimos, con lo que pensamos, ¿no? Total. Lo primero, digamos que podría entonces iniciarse primero por las creencias que puede ser que el alimento traiga, ¿no? Como por ejemplo el que las personas asocien un alimento con una enfermedad o un alimento con, por ejemplo, te digo, en mi casa, si uno tomaba agua después de un chocolate, que eso le daba cólico. Una creencia, O ¿no? qué caliente. O si algo frío o con algo caliente, ¿no? Es que en el almuerzo usted no puede consumir alimento frío. Mm,
o cosas así, ¿no? Entonces como que se genera una creencia y se genera un hábito y como que tú con tal de encajar en Totalmente. eso, entonces terminas tomándote esas creencias, ¿no? Primero, digamos que pueden ser las creencias. Segundo, pueden ser los eventos asociados emocionales a eso, a ese alimento, ¿no? Ujú. Eh, lo que tú mencionabas, lo de la leche, la necesidad del contacto con la madre, ¿no? Y en muchas de esas cosas alimentarias realmente uno ve y es un gran tema con la madre, de hecho, las alergias, mucho tema con mamá. Entonces también, digamos que los factores emocionales que eso pudiera tener. Tercero, las memorias que hay en el sistema familiar respecto a lo que ese alimento trajo o se requirió respecto a eso o lo que carecieron cuando comían eso, ¿no? Que eso también pueda estar influyendo. Ajá. Además de lo que normalmente como físicamente pueda estar alterado el alimento que ya tiene una mutación, como por ejemplo, de hecho, la soya, que está muy transgénico, ¿no? Entonces, como que todo lo que tiene que ver con esa industria alimentaria también, que obviamente que ante esas cosas el cuerpo como que reacciona y dice, no, 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 que esto no es nutritivo para mí, no es contributivo. Pero bueno, ante eso, digamos que estas situaciones que hemos descrito, saludos a Elizabeth Galíndez, que por ahí nos está saludando, gracias por conectarte. Ante esto es como, bueno, hablabas de un ligero y un pesado, creo que de pronto podamos hacer el ejercicio de esto, como para uno empezar a hacer preguntas y poder conectar con el cuerpo. Ujú. Sí, es muy, muy sencillo, incluso cosas tan sencillas, porque a veces no todo el mundo conecta con facilidad, como un test miokinético. Ajá. También es como que, bueno, vámonos ligero del pesado primero, que utilizamos mucho en, bueno, en varios contextos, y es como que preguntes por algo y si sientes que es como te expandes, que es como agradable, si liviano para ti, relajado, el tema, hablamos que es un ligero, pero al contrario, si hablamos de algo y te contraes, hablamos que es un pesado. Entonces ese ligero es como una verdad para ti o como un sí, si lo quieres tomar desde esa interpretación, y el pesado sería esa contracción normalmente, aunque puede haber muchas otras formas de hacerlo, ¿no? O de sentir, cada persona es diferente incluso en eso. O por ejemplo acá, si hacemos este anillito, ¿sí? Y lo pueden hacer, ok, me llamo María Fernanda, sí, me llamo Andrés, ok, se pierde la fuerza muscular. Pues, Ajá, uh-huh. entonces con eso, entonces, por ejemplo, cuerpito, ¿quieres consumir arroz? Ok, ok, ¿te contribuye el arroz? Ok, ahora te contribuye tomar leche a ti, cuerpito. Ok, sí. Podría decir, ¿leche deslactosada? No. ¿Sí? Leche entera, leche la otra es que baja en grasa, bueno, más o menos, ¿sí? Entonces, cada cosa que tal que la preguntamos, ¿sí? Ya sea así o desde lo que requiere el cuerpo. Entonces, ¿quién más que el cuerpo sabe lo que requiere? A ver, el cuerpo, a ver, comencemos desde el principio. ¿El alimento para quién es? Para el cuerpo. Para el cuerpo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tal si le preguntamos al cuerpo? ¿Vale? Es tenerlo en cuenta. Y mucho de lo que tú dijiste al principio también de esa industrialización y toda esa alteración que hay desde la industria de los alimentos también es importante, muy importante mencionarlo porque es realmente cuánto estamos en una reacción a eso, ¿no? Cuánto el cuerpo también está pidiendo, oye, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que me nutre a mí, ¿sí? Eso no es lo que me genera una función mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si comenzamos a preguntar todo lo que requerimos? Incluso si estamos bajos de peso, con bajo peso, bajo mucho peso, repetir lo mismo, ¿no? O tenemos esa permeabilidad, nos dicen, no, es que tienes una permeabilidad tremenda intestinal. La idea es que la permeabilidad no sea tan grande, ¿vale? Como explicó Jenny. Entonces, ok, cuerpo, ¿tienes permeabilidad intestinal? Ligero o pesado, ¿sí? Ahora, si estás con permeabilidad, entonces, cuerpo, muéstrame qué alimentos requieres para mejorar eso, para disminuir esa permeabilidad. Ok, ¿puedo comer papa? ¿Nos contribuye la papa? ¿Nos contribuye
el trigo, nos contribuye las frutas, nos contribuye, ¿sí? Y vamos también en cada situación preguntando qué requieres, porque cada cuerpo es diferente. Recuerden, cada cuerpo también reacciona según su historia, según lo que ha vivido, según sus experiencias, según lo que ha recibido, lo que decías al principio. Si a ti te dicen toda la vida, no tome leche porque esto, pues obviamente, se te instaura un programa que va a accionar de alguna Sí. forma, ¿sí? ¿No? Y cuánto de la alimentación incluso no es porque realmente nos contribuya y estamos conectados con el alimento, sino porque es la tradición y así pertenezco a esa familia, así continúo la tradición. De hecho, hicimos alguna charla interesante en Navidad sobre eso, porque cuánto tú comes solo para sentirte, para no crear un conflicto también. ¿O qué comes tú por no crear un conflicto? Pregúntate también eso, ¿sí? ¿Te sirven toda la comida, independiente de lo que haya también, y crees que tú, por estar sentada en esa mesa, ya sea invitada o porque perteneces ahí, tienes que comerte eso? Porque nos enseñaron también que tenemos que comernos todo, ¿sí? Y ser un poquito amables con los invitados. ¿Te volteaste ahí? Ay, dame un segundo que le voy a conectar el internet porque se está, Ok, el internet está un poquito, vale. dame un Igual. segundo que me demoro. Ajá. Entonces, ¿cuántas veces nos vemos forzados y desde forzar el alimento también empezamos a tener una reacción con eso? ¿Sí? Porque es que mi cuerpo no quiere eso. Entonces llega un punto que dice, ¿sabes qué? No me estás escuchando. Te voy a gritar a ver si escuchas. Y ahí me da el dolor, ahí me da la intensidad, cuántas cosas hay ahí. Entonces, si nos permitiéramos conectar un poquito más ahí y realmente tener un poquito más de coherencia con con eso que sentimos que es y con lo que realmente hacemos, de pronto podamos funcionar diferente, ¿no? Mira qué interesante, ahorita que hiciste esto de la papa, por ejemplo, de la leche, hice el test bioquinético y yo te estaba diciendo que me preocupaba que la papa ya no la podía comer, ¿no? Pero hice el test bioquinético para preguntarle a mi cuerpo si era contributivo la papa y me da fuerte, o sea, no pasa, no sale, ¿no? Pero cuando yo dije papa frita, me debilita, me debilita. Entonces, a veces no solamente es el alimento, sino Pero ven, la forma de acción, ¿no? te voy a preguntar, ¿la papa que fritas tú en un aceite de coco o la papa del paquetico? Ok, ok. Papa frita en casa con aceite de coco. Uy, qué diferencia. Ahora Papa papa frita con aceite vegetal o con aceite común, industrializado. Ajá. industrializado. Me debilita horrible. Ok, sí, el aceite de coco es maravilloso. O de aguacate, ¿no? De aguacate también me va bien. Mira, mira, mira todo lo que nosotros podemos tener como herramienta. Entonces, del test genético es en lo que te fortalece, te genera una firmeza en la fuerza de tus dedos. Y cuando tú sostienes duro, el dedo no se sale, no te pasa. Pero cuando algo te debilita, pierden fuerza los dedos al hacer la pregunta y el dedo se pasa, el dedo pasa. ¿Sí? Entonces, para que lo podamos hacer prueba, porque esto nos sirve a nosotros como un test personal. No necesariamente, como dijo María Fernanda, en su momento que el médico te diga que es que usted estos alimentos están, no, pregúntale a tu cuerpo, porque puede ser que tu intolerancia o tu permeabilidad o tu situación sea muy distinta y sea de acuerdo a cómo puedas preparar el alimento. Qué interesante esto. Sí, sí, porque definitivamente hay muchas variables, ¿no? Así como nosotros no somos únicos, o sea, somos la variable en persona, porque cada ser es diferente, cada cuerpo, cada alimento pues también tiene variables. Incluso, fíjate que yo con trabajo un poquito de homeopatía, homotoxicología, todo esto también, y tenemos, por ejemplo, un producto digamos, para limpiar, ¿sí? Digamos, el hígado, ¿sí? Y hay muchos laboratorios que tienen productos similares y a una persona le puede testar, digamos testar, vamos a llamar esto testar, o servir ese mismo producto de cierto laboratorio y a otra no, enfocado al mismo aspecto, ¿sí? Total, lo he Entonces, visto.
Ajá, entonces, qué mejor que realmente irnos a esa especificidad del cuerpo, ¿sí? Con cada situación, con cada alimento y no irnos a lo general y a eso que digamos que va también en el consciente, ya sea familiar, colectivo, de que esto no porque tal cosa o esto sí porque tal cosa. De pronto te dice lo que decía del aguacate, ¿no? Es maravilloso. Yo sé que es excelente, ¿sí? Pero mi cuerpo no lo tolera, por ejemplo. ¿Sí? Y digamos, ese primer principio fue lo que me llevó a ver, ok, pero entonces, ¿cómo así? ¿No es que es tan maravilloso? Entonces, cada cuerpo reacciona según sus necesidades, lo que requiere, según su historia. ¿Mm? Y hay situaciones, fíjate que hay temas como que no sé por qué me vino a mencionarlo desde hace ratico y no lo quiero dejar pasar, que hay cosas que hay que hacerle caso, pero también es preguntar, ¿no? Temas que se asocian con lo neurológico o incluso con lo psiquiátrico que están catalogados ahí. Fíjense que el intestino tiene mucha conexión con con la Sí, parte total. cerebral, temas neuronales y eso. Y se ha hablado que temas, por ejemplo, de autismo pueden estar asociados a intolerancias, ¿sí? Por ejemplo, de lácteos o de gluten, de azúcares. Entonces, también incluso en esos casos, puede que sí, puede que no. Preguntemos, ¿sí? Ok, ¿le va a contribuir a ingerir esto? ¿Le va a contribuir a estar más presente, más de pronto conectado, según la situación? Si consume esto, si no lo consume. O fíjate que hubo una persona que llegó alguna vez a una terapia y tenía un tema y es muy frecuente de ansiedad. Entonces, ¿cuánto no se va al psiquiatra esto? O sea, desde los contextos o dentro de los, ¿cómo se dice? Seguir se me olvidan las palabras a veces, o sea, seguir los conductos regulares que va al médico o de pronto el psicólogo y termina en psiquiatría, pues para ser de pronto medicado con algo que disminuya la ansiedad y puede ser un alimento que le esté generando eso. Y entonces iba a esta persona que los lácteos, en ese caso, a ella los lácteos le estaban generando esa situación de ansiedad, ¿sí? Entonces, también Wow. incluyamos esas preguntas en esas situaciones incluso no resueltas. Cuando sientes ciertas situaciones, ciertos síntomas, pregúntate no solo qué hiciste, a dónde fuiste, qué comí, ¿sí? Así no creas que como no es un dolor de estómago, entonces no tiene que ver nada con la alimentación, sino a nivel general, cómo puede afectar, porque eso que comes no se queda solo en la barriguita, chicos, ¿sí? Puede afectar y el cómo lo recibe el intestino y depende de esas permeabilidades, depende de la flora intestinal, depende de tantas cosas y situaciones, de tus conflictos, ¿sí? Entonces, o lo puedes digerir o no lo puedes digerir, ¿sí? Entonces te empieza a sentar todo mal cuando de pronto tu situación emocional, contextual, de tu realidad familiar, qué sé yo, no la puedes digerir. Entonces dejas de digerir alimentos adecuadamente. O no te nutres, ¿sí? Porque tu contexto no te nutre. Entonces solo es una representación de el pobrecito alimento, que no tiene nada que ver de pronto ahí. O que sí. Total, y una de las cosas que podemos caer es encasillarnos en algo, ¿no? Digamos que hago la alergia a o hago la intolerancia a, definitivamente a partir de ahí yo no lo vuelvo a consumir y cierro la puerta a ello, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, personal, he podido ver, por ejemplo, cómo una persona con alergia al huevo, a través de técnicas energéticas, ha logrado sanar esa alergia al huevo, porque era realmente alergia, ¿no? O sea, se brotaba y todo. Y a través de sanaciones energéticas, un poco más espirituales, terminó sanando y ahora come huevo normalmente. Entonces, lo empezó a adicionar. Obviamente la homeopatía, por ejemplo, en esto causa una desensibilización espectacular. Cuando tú das homeopatizado un alimento, por ejemplo, que te está haciendo alergia, pues le enseñas a tu sistema inmune a ser más tolerante a él. Eso también puede ayudar un montón, digamos que desde lo alternativo.
Pero hay otras cosas adicionales al mismo alimento en sí mismo, ¿no? Como las connotaciones, lo que hablamos al principio, como lo que normalmente nosotros atribuimos a este alimento. Entonces, la verdad es que hay mucha cosa por explorar, pero sobre todo el que podamos conectarnos con nuestro cuerpo, súper. Por ahí está conectado el doctor Samir Cobo, que es pediatra y es especialista en nutrición, ¿no? Nos está aquí escribiendo que, por favor, recordemos de la microbiota, pues por supuesto, gracias Samir, porque realmente es un factor muy importante y es como nosotros hemos ido alterando la flora intestinal y se ha ido modificando y cada vez que nosotros podemos hacer intervención en la flora intestinal también mejora temas de permeabilidad intestinal, también mejora temas de alergia, también mejora un montón de temas respecto a esta situación que nosotros estamos desconociendo y es que somos un gran lugar donde viven otros seres, ¿no? Y que son una plataforma enorme de toda esa microbiota que realmente cuando empezamos a actuar en ellos también, ¿no? No sé qué te llega, María Fernanda, con respecto a la microbiota, ¿eh? Como que... Ahí hay muchas ahí se parecen otras cosas. Ahí hay muchas situaciones, bueno, tiene que ver con esa inmunidad, que era lo que estabas diciendo también, pero es cuánto alteramos desde el consumo y cuánto permitimos de pronto invadir nuestros intestinos con flora de pronto un poquito más patógena, precisamente porque no estamos en conciencia de qué consumimos, o también porque dentro del contexto estamos viviendo como esa invasión de esos territorios que tenemos o que somos. A ver, a lo que voy es, realmente cuando hablabas es, ¿qué tal si no desligamos la alimentación de todo nuestro contexto experiencial, se podría decir? O sea, eso que vamos viviendo tiene un reflejo, incluso, ¿qué estás sintiendo y qué te lleva a comer eso? ¿Sí? Total. Uy, le pegaste un punto. Ajá. Le pegaste un punto súper importante, súper importante. ¿Puedo hablar? Dale, dale. Ya metí la cucharada. Bueno, en el caso mío, yo les confieso, era muy adicta a las paquetes de papas, las papas fritas. O sea, era una cosa, mi debilidad, ¿no? María Fernanda me conoció en esa tónica. Hasta que la vida me fue llevando y entonces por temas, los pediatras me decían, tus hijos están comiendo mucho paquete. Y yo decía, no, pues poco más o menos. Porque la mamá come, ¿no? La mamá come. Y entonces me di cuenta cómo a través de ellos dije, wow, hay que tomar conciencia. Yo lo tomaba, ya dejaba de comprar los paquetes para ellos, pero había una necesidad ¿no? Necesidad del paquete. Era una, digamos que es, entre comillas, como una adicción, lo podríamos decir. Es como una necesidad de. Cuando hicimos el proceso, hemos hecho proceso espiritual, de poder hacer conciencia sobre todo el cuerpo y de liberar algunas cosas, ya no me apetece, o sea, lo pruebo y digo, si acaso una y eso, y ya le pregunto a mi cuerpo y me dice, no, y ya no tengo la necesidad. Entonces también es otra cosa que a veces nosotros sabemos lo que nos hace daño, pero no basta con que nosotros por lógica la dejemos de consumir, porque ese es un tema, ¿no? Si por lógica el fumador no fumaría, por lógica el alcohólico no tomaría. No funciona por lógica. Funciona porque hay algo más allá que definitivamente nos lleva a terminar consumiendo eso. Entonces, ¿cuánto hay de odio a sí mismo cuando hacemos eso? ¿Cuánto hay de autocastigo para nosotros cuando hacemos eso? Y la pregunta, ¿somos nosotros los que realmente queremos las papas fritas? Eso es más brava todavía. Eso te iba a decir, ¿a cuánto estamos percibiendo con las ganas de las papas fritas? Impresionante, o sea, yo me iba a esos cursos y me comía todo el mecato que podía, Fernanda podía verlo y yo podía comerme todas las bandejas de mecato. Hasta cuando ya uno va limpiando y va sanando y va soltando y va reconociendo lo que es propio, va reconociendo lo que es propio, soltando lo que no es propio, empiezas a darte cuenta cómo hay un autocontrol. Se genera el autocontrol. El autocontrol tiene mucho que ver con que realmente tú estés sentado en tu silla percibiéndote a ti y no aquí de cuerpo y de mente por otro lado. Entonces, ¿cuánto nosotros estamos realmente ocupando nuestro cuerpo? Primero que todo.
Y segundo, cuánto nosotros estamos siendo conscientes y generando un amor propio. Pero ¿qué impide ese amor propio? Un montón de cosas, ¿no? Y eso genera que obviamente por mucho tiempo uno haya llevado un tipo de nutrición o alimentación que realmente a nosotros no nos conviene. Totalmente. Es una cuestión de estar presentes, al fin de cuentas, ¿no? Con nosotros y ser nosotros. Sí, y en eso realmente es, por ejemplo, esas emociones se asocia mucho también, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes esa necesidad de afecto, el azúcar, cuando estás con mucha Wow. rabia, la carne, chicos, la carne, o sea, fíjense cuando van, uy, yo quiero carne, cuántas, como digo, ravionones hay por ahí, y cuando tienen piedritas por ahí en la vesícula, en los riñones, pregúntense cuántos piedronones precisamente han generado, han vivido, experimentado, que los están manifestando allá, que los actualizaron ahí en su órgano. Entonces, es estar presente y qué es, y esa pregunta de, ok, tengo esto, ¿qué me llevó a hacer eso? ¿Sí? ¿O qué estoy comiendo? Ok, ¿cuándo comencé a hacer eso? ¿Sí? ¿Qué representa eso? O sea, si yo voy como eso, es como que me siento más liviana, más descargada, ¿sí? Porque el alimento es quien te descarga, ¿sí? Porque le estamos dando el poder también al alimento. Y en eso, una cosa que con las papitas, antes de que se me olvide, son los reforzadores de sabor, que hay que decirlo, si no yo sé que Samir por ahí me dice, ¿cómo así, no? El glutamato sódico, por ejemplo, que hace que tú comas más y comas más y comas más. Es un poquito adictivo, pero por otro lado reemplaza acá un neuropéptido en el cerebro que disminuye también si se reemplaza niveles de concentración y de atención, etcétera. Entonces tenemos que tener cuidado sí también con esos temitas, ¿no? Estar muy presentes con todo. Entonces, ¿qué te lleva realmente a consumir cada uno de los alimentos que estás consumiendo, que le das prelacía en tu alimentación? ¿Sí? ¿Qué es esa sustancia de pronto también que requiere tu cuerpo? Porque fíjate que hay muchos, eso se ve mucho en los niños, ante todo, ¿no? Que de pronto empiezan a comer, qué sé yo, tierra, por decir algo. Y tierra, no, no, pero tan cochino, eso, pero realmente es, ¿qué elemento hay en esa tierra que le está dando el nutriente que está pidiendo su cuerpo? Uh -huh. Pero no le ponemos atención a eso, o sea, nos está diciendo algo. ¿Mm? Entonces, en cada situación, independiente de que la consideren buena o mala, o sea, salgámonos de eso, es preguntémonos, o sea, ¿cómo estamos asociando esa alimentación a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestras vivencias, a nuestras emociones, nuestros sentimientos? ¿Mm? Para saber a dónde nos lleva todo esto. Y es comenzar a cambiar también desde el mismo cuerpo. Si todo es para el cuerpo, preguntémosle al cuerpo. Y cada situación, listo, diagnóstico, no importa, ok. ¿Qué hay ahí? E incluso, ¿qué alimento te contribuye a sanar eso, a cambiar eso? Sí, claro, podemos preguntarle al cuerpo, ¿cuál es nuestra medicina desde el alimento? Claro, Y claro. también, como es biokinético, ¿no? Podemos Sí, hacer la pregunta, ¿qué puede fortalecerme? De hecho, eso es muchas de las cosas que me gusta de Yuen, de método Yuen, el sí. poder preguntar qué me fortalece y qué me debilita, que es un detonante, ¿no? Eso, Entonces, muchas veces esto lo que hacen son detonantes, pero detrás de ese detonante, que es digamos que la bomba que se puso ahí, hay detrás toda todo un conjugado de experiencias, de trauma, de cosas, de memorias grabadas, de cosas un poco más allá de solo lo corporal o lo físico o lo del presente o la industria alimentaria, sino que van más allá de otras cosas, que cuando entramos a explorar, pues cosas interesantes pueden pasar y pueden suceder, ¿no? Como que uno cae en cuenta, ay, ahora ya entiendo por qué me enoja cada vez que mi esposo me dice tal cosa. Entonces eso me detona algo. Pero asimismo es el alimento. El alimento también me puede detonar ciertas cosas y cuando yo entro a averiguar, entro a escudriñar de lo que hay allí, wow, cuánta información puede darnos nuestro cuerpo y nuestra alimentación también. totalmente. Y fíjate que ya que mencionas, la idea era hablar de también método Yuen en relación a todo esto, es buscar esa causa, razón o fuente que está generando eso, ¿no? Y lo hacemos desde la energía
y es realmente encontrar ese, como tú dices, ese detonante que es la causa principal que nos llevó a generar esa intolerancia. ¿Sí? Es comenzar a ponernos también fuertes, eso se hace a través de órdenes con fuertes, para que los alimentos no nos afecten, para que estemos bien con todo, para que podamos comer todo lo que queramos sin tener una afectación real, ¿sí? Pero con conciencia, claro, ¿no? O sea, no podemos descartar la conciencia, pero es que tal si facilitamos la vida desde evitar, o más que evitar, es desde estar conscientes de eso o eliminar eso que nos causó esa intolerancia, esa alergia, para que podamos estar tranquilos con ello en el ámbito que sea, porque a veces no hay nada más que comer, no hay nada más que beber, y uno alérgico, pues grave, ¿sí? Y es quitar esas causales para poder facilitar nuestra vida, para poder estar mucho mejor con nuestro cuerpo y a partir de eso también cuánta salud podemos y bienestar podemos generarle al cuerpo, ¿sí? Entonces es ir haciendo preguntas y todo esto abarca como un contexto tanto físico, o sea, como del cuerpo, mental, incluidas ahí las emociones, los programas, todo esto, y el nivel espiritual, donde trae también todas esas memorias de una cantidad de cosas que hemos vivido vida tras vida, cada existencia, ¿sí? Es ir buscando ese relacionamiento y entonces ahí cuánta información realmente nos da un alimento o una intolerancia a un alimento. Entonces, ¿qué es eso? Y es muy bonito porque al final, bueno, es incómodo, pero wow, qué viví, qué historia me está mostrando que no pude resolver. Entonces ya, resolvámoslo. Es como decir, oye, acuérdate, cada que te sentó mal, oye, acuérdate que hay algo allá que no está resuelto, ¿sí? Entonces es ir a eliminar eso. Y ante todo, como te decía, ponernos fuertes para que, o fortalecernos para que estemos bien con todo y con todos, claro. Bueno, y la gente que no sabe de Yueno, que no sabe de estas herramientas, se estará preguntando cómo nos fortalecemos. Cómo nos fortalecemos. Precisamente es a través de órdenes al cuerpo. De hecho, nos vamos a poner fuertes ahorita también para que toda esta información que está llegando, que estamos dando, que estamos compartiendo, pueda ser integrada a todos y cada uno de ustedes, que tengan esa posibilidad o esa fuerza también, que estén fuertes para eliminar, no tanto es la intolerancia, porque es que la intolerancia es el síntoma realmente, eliminar los conflictos asociados a todos esos alimentos, eliminar las experiencias de toxicidad de esos alimentos, el trabajo extremo que han tenido asociada a cada uno de esos elementos, de esas sustancias, quitar todas esas memorias donde solo eso tuvimos que comer, solo eso tuvimos que beber. Y lo vamos a quitar del cuerpo, de la mente y del espíritu, en pasado, en presente y en futuro, al 100% y potencial infinito. Entonces, nos vamos a poner fuertes para conectar con toda esta información de forma fácil, integrarla y generar en el cuerpo todo lo que se requiere para tener más conciencia y estar más presentes con él y con la alimentación. Súper, súper, súper rico. Ajá. Igual como ya sabemos, cada proceso es individual, pero aquí dejamos una No, posibilidad, una posibilidad de lo que podría pasar y qué pasaría si yo no me compro el hecho de que definitivamente a partir de ahora no puedo comer tal alimento, sino que yo me abro las posibilidades de qué es lo que hay detrás de eso, qué es lo que hay detrás de esta situación o de esta enfermedad o de este síntoma, que puedo llevarlo a investigar y que puedo tal vez sanarlo, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo sabe cómo reparar, nuestro cuerpo sabe completamente cómo sanar. Lo que pasa es que nosotros no lo recordamos. Entonces, hay diferentes herramientas a través de las cuales, como el método Yuen o la herramienta de Access Consciousness, donde nos lleva a nosotros a recordar cómo es que el cuerpo puede resolverlo. Así que abre tu mente, expande tu mente, ábrete a las posibilidades de que tu cuerpo pueda resolver la sanación, genera inquietudes, genera preguntas al universo, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y si es así, ¿cómo lo puedo cambiar?
que uno pueda generar una pregunta al universo, el universo te empieza a responder. Para ello, entonces, nada, dejamos los contactos, tanto de María Fernanda como el mío, a cualquier inquietud o a través del mensaje de esto podemos estar contestando. Y estaremos haciendo más charlas de esto, porque la verdad es que charlar con María Fernanda es muy interesante. Entonces, le dije yo, no, me la charlo yo sola, venga, y lo ponemos público y lo hacemos para todos. Entonces, de verdad, todo corazón. Gracias, María Fernanda, por la posibilidad. Gracias por permitirnos estar en este rato tan ameno de poder ver otras posibilidades. Y bueno, será hasta una próxima y pronta oportunidad. No sé si quieras Oh, decir algo más. claro, gracias a ti, porque siempre es interesante también charlar contigo y por toda tu sabiduría y por todo lo que haces también, gracias infinitas. Y bueno, y lo último, ¿qué tal si no requiriéramos ni siquiera comer? Pero Wow. bueno, interesante. Gracias a todos, a los que estuvieron presentes, a los que van a escucharnos posteriormente. Y simplemente es esa invitación a estar presentes con los cuerpos, a estar presentes con todo eso que llega a su boca. Y qué tal, así como última invitación, que también todo eso que se comen, le pregunten primero al cuerpo si lo quieren comer. Acá tenemos una mezcla de muchas herramientas. Y dos, ¿qué tal si se dan tiempo de saborearlo, de degustarlo? Porque estamos muy mecanizados también con la comida. ¿Qué tal que la reacción se da simplemente porque pasa todo entero, entre otras? Entonces, los invito a eso, simplemente. Comencemos a relacionarnos, a vincularnos con los alimentos, con todo eso que nos da este rico planeta para nutrir nuestros cuerpos desde un espacio diferente, de un poquito mayor conciencia. Ok, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, abrazos a todos. Gracias por conectarse a estos canales y bueno, hasta pronto. Bye bye. Chao, chao.